Buenas noches para todos, es un gran placer estar aquí. La idea cuando hablamos de presentar este tipo de temas fue enriquecerlo un poco con testimonios audiovisuales traídos de allá de Cuba, que muestran más claramente cuál es la realidad que se vive dentro del país, porque desde lejos uno pues se imagina una Cuba que es muy distinta muchas veces a la Cuba que hay que asumir día a día dentro de la isla. Y ahora escuchando a Chile, yo recordaba cada vez que esta gente en Cuba dicen, no, o sea, decían en su discurso de que habían resuelto el problema del racismo, y hay que decir, wow, es el primer país del mundo donde esto se resuelve, ¿no? Un problema que existe todavía y cuánto lugar tiene el mundo. Entonces, para darle un poquito más de movimiento, creo que es bueno pasar un primer videíto que dura 5 minutos y algo, y después de eso, bueno, también tenemos preparado otro que es sobre la comunidad Rastafari en Cuba, algo que hasta a mí me sorprendió ya de adulto, allá que yo mismo no la conocía, y eso que soy de andar por los barrios y eso. Así que vamos a poner este primero y la idea es conversar un poco y intercambiar entre todos. Mi pregunta es la siguiente. Yo vine en el año 64, la Cuba que yo viví, conozco, existía el negro, el mestizo y el blanco. Cuando llegué a esta nación, el mestizo se considera negro, no mulato, no mestizo. En un almanaque mundial, veía la población cubana está compuesta de un 8% tonera, un 70% mestizo y un 40% blanco. En Cuba hoy se trata a mulato diferente al negro y al blanco diferente al mulato y negro, porque el mulato está blanco y está negro. Aquí el mulato es negro. Bueno, el último censo, que fue hace un par de años, arrojaba un promedio de creo que eran 31, un 32% de negros y mestizos y el resto blanco. Y eso fue porque o sea, el censo lo hicieron pasando casa por casa y la gente te preguntaba, ven acá, ¿de qué color tú eres? Yo estoy dentro del 70 y pico % de los blancos, yo soy rubio, de ojos azules, o sea, eso es completamente falso. Más o menos se calcula que la población anda por un 70% de negros y mestizos, o sea, es una mayoría inmensa. Y entre los cubanos hay sus prejuicios raciales, siempre los hubo, como en cualquier lugar, como en todos los lugares del mundo, pero no, cuando uno habla de discriminación racial, no está pensando en que los blancos donde toman los negros no toman los blancos, o que en la guagua hay que montarse por otra puerta distinta, o hay bebederos distintos. No se trata de nada, sino de oportunidades. O sea, cuando uno va a un Yeguipón, cuando uno va a ir a Indaya o cualquier otro de los centenares y centenares de Yeguipón y de albergue o barrios marginales del país, de todo el país, generalmente en esos lugares el 85, el 90% de las personas son de la raza negra. Y el problema racial también ha traído consecuencias, muchísimas consecuencias. O sea, hay racismo entre los propios negros, hay racismo entre los mulatos hacia los negros. O sea, yo que soy mulato digo, no, espérate, pero no soy un negro tan arrasado. Y eso es lo que le pasa a casi todo el mundo. Y hay racismo también o sea, todo el mundo tiende al blanqueamiento. O sea, ser lindo es tener el pelo lacio, tener la nariz fina, no tener bemba, porque todo eso se asocia mucho con posibilidades económicas, con estatus social. O sea, casi todo lo feo, cuando uno va a la prisión, el 90% de la gente que está en prisión es negra. Casi todo lo feo lo acompaña, pues, o lo arrastra a la persona de la raza negra, y por supuesto todo el mundo trata de blanquear, y por eso también es un poco que una manera de decir, bueno, espérate, por esta otra vía pues tengo más posibilidades de tener dinero, de no pasar tanta miseria, de no ir a una prisión.
Y eso lo que sí se refuerza es con las políticas, o sea, con las políticas del régimen. O sea, sigue siendo una minoría completamente despreciable los negros que tienen cargos públicos en las estructuras del poder en Cuba. En el turismo hay muchos negros cargando maletas, arreglando con las camas, limpiando los cuartos, pero yo creo que no debe haber ni 5 negros en todo el país de gerentes del turismo. Y así, o sea, hay una categorización de delito que va con el color de la piel. El policía nada más que ve venir un negro por el medio de la calle, ya lo está parando, le está pidiendo el carnet, le está diciendo qué tú haces aquí y le está registrando todo lo que lleve, hasta un sobre si lleva un sobre. Y también en la población negra hay una cultura también que tiende más a la marginalidad, al delito, a la agresividad también, porque la sociedad igual ha sido bien agresiva con los negros, con la población negra. Y entonces no hay la misma cultura de progreso, de adelanto, de civilización como generalidad en la población nuestra, donde la gente pues en medio de tanta inclemencia pues ha ido a resolver muchas veces el problema de vivir, de la convivencia, pues arrancando cadenas, siendo agresivo, no yendo a la universidad. O sea, generalmente los padres de los negritos son alcohólicos, son delincuentes de alguna manera, y generalmente el padre de los blanquitos pues son más asentados, le dan más importancia a cosas como la escuela y todo este tipo de cosas, viendo el cuadro de manera general. ¿Existe entonces la diferencia entre negros y blancos? Sí, por supuesto. O sea, la diferencia es grande. Cuando uno toma, cuando uno va a la generalidad, la diferencia es grandísima. En el Vedado, o sea, hay hasta una problemática racial geográfica. En el Vedado, en Miramar, casi no viven negros. Aquí, bueno, las imágenes hablan por sí solas. Se ve poco blanco en ese tipo de lugar. Como decía el profesor también, después del 90, la dolarización de la sociedad. O sea, en Cuba, pues tú quieres aceite, tiene que ser con dólares en la tienda. Si quieres un par de tenis, tiene que ser con dólares. Si te vas a comprar un ventilador, es con dólares. O sea, la dolarización echó mucho más atrás todavía a los negros, porque generalmente los que han emigrado de fuera de la isla son personas de la raza blanca, desde el mismo 59 a la fecha. Y se trata de eso, o sea, de oportunidades y de posibilidades adquisitivas y reales. También los negros viven en casuchas, generalmente en barrios marginales de las periferias, y los blancos pues viven generalmente en otros tipos de lugares. Sí, bueno, primeramente, bueno, muchas gracias a profesor Echín por invitarme acá al conversatorio, al simposio que estamos teniendo, y también a ustedes por estar aquí y compartir este momento de diálogo con nosotros, y aquí enriquecernos en definitiva este debate y esta problemática que es la discriminación racial y la desigualdad racial. Yo creo que lo que es importante este tema por muchas razones, y a mí me gusta también, bueno, quisiera añadir este debate que precisamente en 1959, o sea, porque una persona no es la cuestión de la raza, y eso gracias a Dios tenemos nosotros ese gran libro y ese gran intelectual cubano, Fernando Ortiz, El engaño de la raza, lo ha descrito, que la raza es un concepto, una construcción social, bueno, otras tantas, pero es algo inventado. Claro, en el contexto cubano funciona de esa manera, o sea, en la medida que fuimos construyendo nuestra nación, las condiciones históricas que se fueron dando ahí funcionan de esta manera. Aquí, como usted mismo señala, ya usted ve ese mismo concepto racial inventado, cómo funciona de otra manera. Por ejemplo, en Brasil funciona de otra manera, o sea, pero en las condiciones concretas de Cuba es importante señalar que precisamente en 1959, con esa idea macabra y perversa y totalitaria de que el racismo
lo vamos a abolir por decreto, de que Cuba es el primer país donde vamos a acabar, donde acabamos, no, ya se acabó ya. A partir de que llegamos nosotros ya no hay más racismo. Eso fue algo espantoso. Eso fue algo espantoso porque destruyó la sociedad civil, por ejemplo, la desmanteló completamente. Por ejemplo, en el caso de que la desmanteló y creó otra manipulada. Porque, por ejemplo, quisiera reflexionar con ustedes, por ejemplo, en las cuestiones de los avances y el desarrollo de los asuntos de la mujer, por ejemplo, destruyó toda la sociedad civil, bueno, que vivía en la República, creó, bueno, absorbió toda la cuestión en una sola, en la FMC. En los sindicatos, ustedes bueno, sabemos lo que hay, en todas las instituciones que había, bueno, en las instituciones políticas, un solo partido. En algo importante, en una dimensión social muy importante como es la religión, por ejemplo, creó un departamento de asuntos religiosos. Pero en la cuestión racial la destruyó y de eso no se habló, creó un silencio sobre ese tema. O sea, es significativo este asunto. Y entonces, y ahí está la cuestión que yo quisiera, siempre hago énfasis en esto. O sea, tú creaste una problemática y de eso que tú has creado, ¿cuál evaluación tú has sacado? ¿Qué tú sacas de ahí? ¿Cuáles son los resultados que hay? Y eso es lo que hay, o sea, debemos preguntarnos, y de eso tampoco se habla. O sea, un silencio total y tampoco se habla de lo que es algo muy significativo también. La llamada reforma raulista. Sí, bueno, todos sabemos, bueno, todo lo que está ocurriendo, pero ¿y qué impacto está teniendo en esta población? ¿Qué impacto está teniendo también en las personas de la tercera edad? Y los asuntos, bueno, a veces, muchas veces, siempre le damos mucho privilegio a la cuestión política, la cuestión económica, y estos asuntos sociales quedan al margen de toda esta problemática. Es por eso la importancia de hablar. Yo conversaba con algunos amigos, me decían, ¿tú crees que es importante hablar de discriminación racial? Claro que hay que hablarlo, y es que hay que hablarlo, porque existe, es un problema que existe y no podemos rehuir. La Cuba, es que estamos viviendo ya la Cuba por casco, ya la estamos viviendo, ya es una Cuba muy diferente. Es que yo desde el 2008 salí de Cuba. Estoy seguro que la Cuba que yo dejé atrás ni se parece remotamente a la Cuba que estamos viviendo. ¿Sabes yo cuántas cosas yo me he perdido, no? Entonces, esta es la Cuba que tenemos que asumir y la que nos va a tocar de algún modo enfrentar, dar nuestros esfuerzos y luchar por esto. Hay otro aspecto importante que yo quisiera apuntar en estas cuestiones, y yo traía un par de notas acá, pero no quisiera que en este debate, y nada más voy a lanzarlo para que ustedes reflexionen y nos devuelvan y entre todos poder organizar un poco este debate. Por ejemplo, también hay una problemática en cuanto a la poca representatividad en la participación de las personas negras en la economía rural y en la tenencia de tierra. Sabemos que se abrió, bueno, un poco con la reforma, entre comillas, raulista. Yo siempre me río de esta reforma, que bueno, dicen que no van a resolver los problemas, y todos sabemos que es para seguir afianzando, ¿no?, el régimen que está en la mano. Sabemos que la población negra generalmente no vive en los campos, y eso, ¿no?, ahí se puede hacer un análisis también, hay un enfoque ahí en ese sentido. También Darcy hablaba de algo muy importante, por ejemplo, del turismo. En el turismo, además de haber poca representación de las personas negras en lo que es el sector del turismo, también nos encontramos con algo muy simpático, o que pudiéramos decir simpático, entre comillas. Por ejemplo, en los años 90 crearon un ron cubano. ¿Cómo se llama ese ron? La mulata. Pero no es la mulata
no sé, sentada en un taburete normal, corriente, o con un libro en la mano, la promoción de ese ron, si no es la mulata, vuelve ese discurso de la mulata que da placer, la mulata que es sexual, o sea, en ese discurso vemos cómo el discurso racial vuelve a poner a las personas no blancas en un determinado sitio que es contraproducente total. En la representatividad en los medios de comunicación. Eso, bueno, los artistas, y lo vemos en las novelas, que vemos las películas, la Cuba, parece que es una Cuba que no tiene un correlato, no hay no puedes cómo corroborar la Cuba que tú ves en la calle a la Cuba que tú ves en la televisión y en los medios de comunicación. Algo muy importante también, la representatividad en las estructuras y cargos de dirección del poder durante el 59, del 59 para acá. Bueno, ¿qué se está viendo? ¿Qué se está viendo? Y otro aspecto que después, bueno, voy a señalar y le voy a dar paso a usted, es que actualmente, y eso lo conversamos, ¿verdad? Sí, el profesor de Chile, la vez que lo conocí, es que hay un avivamiento de las ideologías racistas a través del humor. El chiste de negro no sé qué, negro, o sea, eso está por toda por internet, ustedes pueden meterse ahí y buscar, entonces estas cosas están ocurriendo en la Cuba de hoy y están dejando a las personas están abriendo una grieta, evidentemente, con la temática que estamos hablando hoy, que es la desigualdad racial, la problemática racial. Si usted quiere decir algo. Pero vamos a ver, si casi No, pero ustedes sabían, ustedes que son de la raza negra, porque a mí eso me interesó muchísimo. Mi mejor amiga de la carrera era negra, como decíamos cariñosamente, color teléfono. Pero yo soy mulato. Tú eres rubio azul. Pero es que el valor de la persona va por dentro, no por fuera. Por fuera tú te pueden faltar las piernas y ser un gran pensador. Y así sucede, es que el interior no es lo que hace una persona. Y ustedes sabían que cuando los negros se liberaron de la esclavitud, hubo un negro que se hizo millonario y tuvo un palacio cerca de la plaza de la catedral. Yo creo que lo que hay que, es decir, el gobierno castrista, el sistema castrista tiránico ha sido cruel con todos los cubanos en diferentes medidas, pero se ha ensañado de una forma desmedida con el negro. Y nosotros como cubanos tenemos que ir a recapturar a ese hermano, que es hermano nuestro, y no podemos dejar que en esa grieta que entierren al negro, porque todos somos cubanos, como bien dijo Martín. Entonces yo creo que lo importante sería todos los logros que desde que el negro logró liberarse, empezando por ese millonario que logró hacerse millonario, que bueno, todos los logros que tuvieron esos negros antes del año 59. Se hicieron maestros normalistas, porque muchos eran pobres y las negras, como eran decentes, eran una de las carreras que utilizaban, ser maestras normalistas. Mujeres impecables. Los músicos cubanos, que además las mayores glorias en nuestra música están en el negro, en el mulato, en el mestizo, porque realmente cada raza pues tiene sus beneficios. El negro quizás tiene mejor oído, y a lo mejor el blanco tiene los ojos azules, pero el negro tiene mejor oído. Eso es así, porque uno tiene que reconocer que todos no somos iguales, y a lo mejor yo canto bien, pero el otro baila mejor, y en la vida todo es así, pero todo Dios nos da un beneficio. No, huérfano no queda nadie. Entonces yo creo que hay que recapturar ese negro que de ser esclavo fue progresando solito, con ese ánimo, con esa perseverancia, esa mujer decente, esa mujer honesta, ese hombre honesto. Y vemos que entonces han tratado de hacer una realidad inexistente, una utopía, estos asesinos, que además ellos no les importa contra lo que vayan. Entonces, como quizás a lo mejor la raza negra, pues ellos dijeron, bueno, pues que sean los que trabajen, porque no les importa nada. Yo tenía un gran amigo, mulato, ingeniero, y siempre gusaneaba. Como yo iba a hacer la catarsis con él, la mujer del Partido Comunista, oye, cuando llegaba me decía, están gusaneando, digo, sí.
Esta es mi catarsis. Yo le decía, Reni, su madre era lectora de tabaquería, una mujer cultísima, sabía de literatura increíble. Y yo le decía, Reni, ¿por qué? Pero tú estás para los Estados Unidos. Dice, yo no voy para los Estados Unidos porque aquí hay muchos racismo. Yo me tengo que quedar aquí. Ingeniero, mulato, casi 7 pies, muchacho fino, correcto, hijo, una gente. Y cuando él me dijo eso, yo no había vivido aquí, siempre estaba la cantaleta. Porque una mentira dicha 1000 veces llega a ser una verdad. Y hay que rescatar la vida del negro, hay que rescatar la vida gloriosa del negro, con Mandí, el negro, todo lo que hizo después que tuvo la libertad. Esto es importante para que uno lo sepa, pero lo más importante es que ellos tienen que saber que ellos tuvieron gente muy progresista, gente maravillosa, gente que creció, que fue, tú sabes, y eso es lo importante de hacerle saber a todas esas masas que ellos valen igual que el blanco y que les han hecho creer que no valen y por eso están así, pero que no es cierto. El leal, yo solo quería yo solo quería decir una cosa, apuntar la cosa importante. Yo no sé bailar. Así que no te comunico. Llevo muy poco tiempo, ahora 15 días aquí en Estados Unidos, y yo tengo origen de un pueblo medio. Nunca lo dejé en Cuba para que no quisiera ser militante. Es decir, que un pueblo de la provincia de Las Villas, ahora es el pueblo, de la Palmira. Y peyorativamente, mis niñas antes de 59, ese pueblo decía el pueblo de las 3 industrias, los negros, la santería y la raspadura. Es decir, yo me creí en lo que los psicólogos llaman el compromiso cognoscitivo prematuro, es decir, lo que uno aprende en la infancia, en los primeros años de niñez, era convivir en un ambiente multirracial, porque había migrantes chinos y árabes. Vine a conocer el racismo cuando pasé a estudiar la secundaria de La Habana, que fue La Habana ya adolescente. En Cuba hice algo que Darcy también conoce, que tuvo un grupo de investigaciones psicosociales que le llamó Cuba Barón. Yo creé un grupo, fui el coordinador nacional de un grupo de investigaciones psicosociales que le pusimos Verita, y en el 2011 fue el año internacional de los afrodescendientes y montamos una encuesta de la discriminación en Cuba. Y nos dio un resultado, los datos por supuesto no los tengo ahora en la memoria, pero nos dio un resultado muy interesante porque era discriminación por sexo, por color de la piel, por opiniones religiosas, por opiniones políticas. Teníamos 7, el último era, no sé, o no hay discriminación. 6 categorías. Y en las 6 categorías hubo un índice de más del 40% de personas que se sentían, incluso había quien se sentía por varios, por ser mujer, negra y lesbiana, ya es 3 discriminaciones en Cuba. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, o hombre, negro y homosexual. Bien, el problema en Cuba, independientemente de que en ese sector de todos los cubanos, el sector más vulnerable ha sido el negro, por todo lo que se ha hablado aquí, porque eso es cierto. Pero en Cuba hay un daño que Roberto Barnés, Margarita Beltrán, definió como daño antropológico. Todo lo que toca al ser cubano dentro de la nación está dañado. Y eso parte desde la década del 70, cuando Fidel crea las escuelas en el campo, separa a los niños, a los adolescentes y empieza el gran problema. Al subir los problemas económicos que se conocen perfectamente, entonces se polariza aún más. Y el medio ha sido divide y vencerá, porque ha dividido esto histórico que la revolución cubana antes de la independencia, la lucha por la independencia cohesionó a todo lo que vivía en la isla, y entonces en un ideal ser libre, independiente y establecer las reglas. Y los padres fundadores de la nación tuvieron la visión de decir, aquí todo el que nació es cubano, y aquí rasero, de aquí no, de ahí para allá. Incluso hay un libro que se llama Ser Cubano, escrito por un cubano de segunda generación aquí en Estados Unidos, que eso en todas las universidades. Ese libro, cómo los negros norteamericanos trataban de aprender español y decirse que eran cubanos para tener determinados beneficios aquí en Estados Unidos antes del 59, porque es un referente de los beneficios en Cuba con todas las desigualdades. Creo que rescatar la nación cubana para que no se pierda, porque la nación nunca se llegó a fraguar,
se triunfó políticamente, pero nunca llegó a hacerse la nación, no tuvo el tiempo suficiente en 59, 57 años después, y creo que la labor de todos los que queremos una mejor pasa por, no solo por el problema del negro, sino que unos se discriminen a otros por distintas causas, y el negro es un foco para el problema del no blanco, el negro, pero tenemos que pensar que todo en Cuba que toca el ser humano está dañado. La participación de los negros en la revolución que yo conozco fue Mella y Drequera. Por eso que hay cierta discriminación. Y yo recuerdo cuando yo era niño que se decía cualquiera menos negro. Y lo decían los revolucionarios. Después entonces seguimos en el orden Eric, Pablo y Ángel. Eric. Mi nombre es Eric Aguilar, yo trabajo para el condado y también estoy enrolado en el programa Accounting de Ayalita de Carlos. Yo venía con una pregunta en mente y no ha variado, ¿no? Quizás lo que sí la ha enriquecido. Ya desde que empezó la conferencia ya ha aportado datos, ¿no? Información de la situación de los ciudadanos de la raza negra en Cuba. Los años que he vivido en este país he visto cómo es que vive la comunidad negra en este país y cómo se han ido superando, pero no sabía. Yo estudié inglés en la escuela de inglés de Cuba y te enseñaban una realidad de la ciudad norteamericana torcida. Entonces cuando llegué aquí fue que me actualicé, depuré, clasifiqué esto es mentira, esto es verdad, y ahí fue donde me encaucé. Bueno, el fenómeno este de la raza negra en Cuba. Yo he visto que en los 54 años que tiene sistemas en Cuba, ellos han mostrado total desinterés gobierno por la prosperidad de la raza negra. Es decir, ellos pusieron a la gente de la raza negra a un lado y los otros, los blancos, al otro. Y así fue como estructuramos la sociedad. Los mejores trabajos se los fueron dando los blancos y los trabajos malos, construcción, sepulturero, en el mismo turismo, el ciudadano de raza negra es el chef, ve para la cocina. O voy a hacer trabajo feo, los más difíciles. Entonces, prefieren poner a los blancos de camarero, el que le da la cara al cliente, en el front desk, en el turismo. Eso es lo que ha hecho la política oficial del gobierno cubano. Ahora bien, con el devenir del tiempo y los hechos que han habido, yo he notado también de que los ciudadanos de la raza negra, cuando único han tenido chance de escapar de Cuba, ha sido con los hechos ilegales. Es decir, a través de la inmigración legal, no han tenido chance de ir a los Estados Unidos. ¿Y qué mejor evidencia tengo que este salón? Aquí en esta audiencia están contados los ciudadanos de la raza negra cubana. Casi todos son blancos. Entonces, ¿cuándo tuvieron chance los ciudadanos de la raza negra de poder escapar de Cuba? En el 94, en el Mariel. Fue una oportunidad legítima de escapar y venir a la libertad. Y aún así tuvieron que vencer los temores en Cuba, de los mitos que decían en Estados Unidos le tiran los padres a los negros. Ese hombre tuvo que sobreponer esos temores y lanzarse para acá, sin saber lo que iba a esperar. Y lo venció. Porque la estadística que diste superó la que yo traía. Yo traía 80% en las cárceles cubanas, diste 90%, ahí me quedé friqueado completo. Ok, nada más. Bien. La pregunta que tengo es la siguiente. Cuando pase toda la pesadilla, toda la tormenta está de Cuba, y a Cuba hay un sistema democrático, y que se respeten los derechos humanos como tal, y se haga una constitución como Dios manda, como debe ser, ¿cómo es que se va a abordar el tema del racismo en Cuba? Es decir, ¿qué política oficial se va a trazar? ¿Qué propuestas hay? Si es que las hay. Porque este gobierno que está en Cuba ahora no ha mostrado interés, ni parece que tampoco lo va a mostrar, en resolver el problema. Porque cuando existan unas condiciones ideales en Cuba de libertad, ¿cuál va a ser la política oficial para entonces elevar a los ciudadanos de la raza negra a la misma estatura, a la igualdad de oportunidades que todos los demás ciudadanos? ¿Cuál es esa? Sí, mira. ¿Qué pasa con el problema racial? Que eso que uno está viendo ahí es parte de la realidad de Cuba, quiera uno o no quiera. O sea, eso es algo que está presente hoy y que va a estar conformando la Cuba democrática desde el primer día que se abra la democracia en Cuba. Y eso es una grave amenaza para el decursar
de esa nación cubana democrática que queremos todos y que anhelamos ya desde hace tantísimo tiempo y que ha costado y va a costar tanto sacrificio reconstruir. Por eso es un tema que hay que tener en cuenta y darle incluso más prioridad, o sea, más atención de la que se le ha dado hasta ahora, porque cuando uno revisa hasta los programas políticos de los distintos partidos de la oposición, prácticamente en ningún partido de la oposición aparece el tema de la problemática racial dentro de las cosas que se plantean para la Cuba por la que están luchando. O sea, es un serio problema. Lo otro es que hoy hay alcoholismo en Cuba, se ha ido creciendo con el tiempo, un gran nivel de alcoholismo, pero mañana cuando Cuba se abra, el alcoholismo va a disminuir, porque muchas personas que hoy resuelven todas sus penas y todos sus problemas a base de ronda de por la mañana van a tener determinadas oportunidades que se van a abrir con esta Cuba futura que se pretende construir para todos los cubanos, de todos los colores, géneros y orientación sexual, para no dejarlo solo un poco ahí. Hoy hay prostitución en Cuba, mañana debe de mejorar, aunque seguirá, por supuesto, pero muchas mujeres hoy se prostituyen por necesidad, por obligación, porque no tienen otro tipo de oportunidades de poder llevar pan a su casa o poder vestir a sus hijos. Eso es una gran realidad dolorosa de Cuba. Y quizás mañana, o sea, muchas de estas personas encontrarán, o sea, mujeres y hombres, encontrarán otras maneras decentes, legales, civilizadas de resolver el problema de ellos, de su subsistencia. Hoy hay racismo en Cuba y los negros están en una escala inferior en la sociedad como valoración general, ¿no? Mañana, cuando Cuba se abra, en ese primer minuto, el problema racial va a complicar mucho más las cosas todavía. ¿Por qué? Pues como decía ahorita, el blanco generalmente vive en una casa de mampostería, o sea, una casa de placa, de buenas condiciones, y eso va a servir para hipotecarlo al banco y pedirle dinero, o sea, pedir dinero a un banco y poder poner un negocio. El negro vive en un bajaret, y el del banco le va a decir que todo sea aquí, ¿no? No quiere cobrar el año. Exactamente. Lo otro es que hay que ver con qué tipo de política, no sé. O sea, la gran diferencia de los Estados Unidos con Cuba ahora mismo es que hay una política, hay un compromiso del gobierno de los Estados Unidos con resolver la problemática racial. Hay leyes, hay muchísimas regulaciones que protegen a las personas de la raza negra y que tratan de equipararlos con las demás razas existentes en esta sociedad. En Cuba no hay nada de eso y es lo que hay que tratar de instalar el día de mañana. Prejuicios raciales hay en toda la sociedad y los habrá en todas, o sea, pero lo que sí tiene que haber es política, o sea, un gobierno que se preocupe por hacer políticas que castiguen el racismo, que traten de equiparar las diferencias de oportunidades que hay. Incluso va a haber que de darle un poco más de atención, digamos, en estos barrios marginales. Generalmente con los gobiernos lo que hace es ir y vender bebidas alcohólicas, ir y reprimir y hacer 50.000 cosas mal hechas, pero nunca vi en ningún barrio de estos pobres, no sé, una obra de teatro, o sea, enviar personas de la cultura y para que los niños tuvieran otro tipo de realidad, aunque sea por media hora. O sea, eso casi no se ve en Cuba. Y son las cosas que hay que tener en cuenta después, el día de mañana, desde el poder, tratar de ver cómo se implementan políticas que ayuden y contribuyan a que se vaya equiparando las cosas. Porque si no, estamos en peligro de quiebre. O sea, es verdad que en la población negra hay una gran agresividad, una gran violencia, estamos detrás también intelectualmente. O sea, todas estas cosas son amenazas a la sociedad del día de mañana, porque si no se resuelve esta problemática racial, pues los índices de violencia van a seguir siendo altos, porque los negros van a seguir apelando a la agresividad, que es lo que conocen en su mayoría. O sea, son cosas, es un problema bien serio que si no se toma en cuenta con toda la seriedad que lleva, pues puede generar
mucho más desafíos y problemas y consecuencias negativas a la hora de la reconstrucción del país. Y como alguien decía ahorita por ahí, sería muy doloroso que una vez que se abra el país, que llegue la democracia, pues no sepamos derrumbarnos de la mejor manera posible y sigamos arrastrando entonces más problemas que se encuentran. Bueno, precisamente voy a apuntar nada más dos, tres ideas. Y es, yo creo que lo que tú dices, Eric, tienes mucha, sí, tienes mucha razón, y es la cuestión, porque, o sea, ahora ya en este nivel que estamos en el debate, o sea, queremos relanzarlo a, bueno, y esto, ¿cómo lo resolvemos? Y ahí eso es lo más importante. Yo creo que pasa por ahí, por el reconocimiento, por el reconocimiento de los derechos humanos. O sea, el mundo en estos de 59 para acá, porque no es una fecha, ha avanzado mucho en la cuestión de los derechos humanos. Cuba está, vaya, ¿qué pañales? Es que no existe. O sea, cuando el mundo hoy se habla de respeto a los derechos humanos, la firma de los pactos, es decir, eso de los chicos en las escuelas hablan, se conocen los conceptos, y en Cuba eso no se conoce. Otro aspecto está en lo que decía la señora, en ese reconocimiento de toda la tradición de negros, blancos, pero que ustedes mismos, pero que bueno, en años atrás, en siglos atrás, se opusieron a esa desigualdad racial. O sea, tenemos una acumulación histórica de personas, cubanos, negros, blancos, que se han opuesto a que en Cuba exista una discriminación racial. Eso no existe, eso no nos lo muestran en la televisión, eso no nos lo muestran en los libros de historia. En los libros de historia te encuentras, por ejemplo, hay que hacer una revisión, por ejemplo, otro aspecto importante, la cuestión de la educación. Hay que hacer un balance y una revisión. Bueno, hay que hacer una revisión de lo que le estamos transmitiendo, de lo que se le transmite a los cubanos, a los jóvenes, niños, sobre las cuestiones históricas. El negro solamente, bueno, el esclavo, pero y no había negros millonarios. No había, en el siglo XVIII, ahí están los datos y los documentos, la participación económica que tenía el negro en la Habana colonial, artesanos, panaderos, doctores, eso. ¿Dónde está esa historia? Yo no nací con eso. Yo no nací, yo me enteré de René Betancourt, por ejemplo, René Betancourt, por ejemplo, un defensor de los derechos civiles negros, que tiene toda una bibliografía importante sobre cómo él interpretaba los avances de lo que debíamos hacer. Yo me enteré cuando me fui de Cuba. Es decir, hay toda una tradición ahí importante que pienso que hay que toca, que rescatarla. Pablo. Sí, voy a tratar de responderte con más rápido. Cuando Lincoln trabajaba de enmienda número 13 de la Constitución de los Estados Unidos, hubo un gran legislador que dijo, le preguntaron si creía en la igualdad de los hombres. Al no tener respuesta, porque su mujer era mulata, dijo, ante la ley. Y ahí se quedó todo. Hay mucha legislatura que lo que va a prevenir es la problemática de la discriminación, entre ellos la racial. De mi vida profesional tuve que trabajar mucho con el proceso del holocausto. Soy abogado judío, representé al mundo hebreo de parte del Caribe y tuvimos que empezar a rescatar una de las cosas que dijo aquí, nada más lo que está congregado, o sea, los sefardita y un poco de canasta. En aquel momento tuve que leer bastante sobre el problema de los orígenes de la segregación. Yo lo que me doy cuenta es que hay un historiador cubano, el gran profesor Paquero, que dice que cuando las tropas norteamericanas vieron en San Juan que venía el ejército libertador cubano, se asustaron, porque vinieron aquellos mulatos y negros a caballo y dijeron, eso pasó en los Estados Unidos, aquí no puede ser. Páguenle y me separan esto ya. Es decir, ahí rompe la estructura, grita criterio.
estoy hablando de Gastón Prieto, ¿no? Ahí rompe la estructura de la división entre el mulato, el negro y el blanco. En esa apreciación que hacen los grandes generales norteamericanos en el Pacto de San Juan de Santiago. Cuando entró el ejército, le pagaron y dijeron también. Ay, es mi humilde criterio. Cuando rompe el criollismo en la economía cubana, que son los primeros libertos, que empiezan a romper las estructuras de las ordenanzas españolas. Digan bien, el criollo liberto cubano, sea mulato, medio blanco, medio rubio, como Darcy y eso. Gracias. No con eso que no la novela, sí. Sí, no, esa vaina ahora sí. No, el problema es que yo vivía en Nuevo Vedado y en Los Santos tenemos un amigo en común, ¿no? No sé, en Nuevo Vedado también vivía, uno cada 30 cuadras, pero vivía ahí en Los Santos, en mi casa, que fue el Guadalajara. Lo conocemos. Bueno, así las cosas. El criollismo cubano, el mulato rompió con esas estructuras, muy aliado al blanco, y superó al gallego, porque no podemos dejar de obviar que el gran logro de la colonización en Cuba es la mezcla de la mulata. Eso sería un error. Caíamos en el error más grave. Los ingleses lo hicieron. Pero hay un hecho que Fidel acelera en la segunda declaración de la Habana. Estamos hablando del año 62 y hasta el 65 en los Estados Unidos no hay legislación sobre la estructura legal. Se le adelantó el Barbú y Martín Famolista, pero hay un pedazo que ustedes se olvidan y que yo me acuerdo porque lo viví muy de cerca. En el año 87 se clasifica el ingreso al Partido Comunista. En el año 87 y todo el mundo decía, al partido, mujer y negro. Ese era el dicho, patrocinado por el gran líder camarada Botavich. Usted no sabe quién es Botavich. Botavich es un muñequito ruso que se arrancaba un pelo en la barba y hacía un milagro. Entonces en Cuba te decía, oye, Botavich. Así las cosas. Ahí rompe otro momento histórico de la segregación. ¿Por qué segregación? Es segregación. En ese momento ya la mujer empieza a engrosar la segregación. Fíjate la Constitución del 40, olvídense de todo eso. Derechos reales. ¿Qué ocurre? En mi vida de abogado lo he vivido allá y aquí. Un negro en la corte tiene un gran por ciento de grado. No para la calle, adentro. Esa es la realidad hoy, ha estado, desgraciadamente, pero es la realidad. Hay un dicho muy típico en el campo legal, muy estricto. Vengan negro tranquilo. Que los delincuentes, todos no tienen que ser negros, son delincuentes, son negros, son cosas distintas. Esa es la realidad también que servía, y decirlo claro, en las cárceles cubanas, pero aquí, bueno. Cuando estuvimos a Jamaica, en Chile, yo estaba viendo ahora con la papá, ahí se hace una de las segundas sinagogas donde sefardistas y escanas se hacen el culto juntos. Señores, en la sinagoga Joven de Quinto y de La Habana, ¿Qué? en las sinagogas de La Habana y en Quinto, en un lado. Existen. Están ahí. Y son judíos, porque son de dientes judíos. No estamos buscando el converso, hermano. Son judíos, son de hembra. Secular. Y en Quinto, bueno. Y lo vemos. Sin embargo, los Rastafari son los leones de Eritrea. Se están retomando la cultura de la religión judía como de ellos. Y hay algunos que son muy buenos, hay que oírlo. Hay otros que meten miedo a oírlo. Pero bueno, seres humanos al fin, tienen que ser librados. Yo pienso que para una Cuba futura, lo más racional va a ser una participación ampliada. Y empezar a cuidar los primeros vestigios que se pueden dar de segregación. Porque el primer error, se lo dio un amigo en común nuestro, el primer error que puede cometer el pueblo negro cubano es fundar una organización propia.
se puede ser el primer error tener una organización de negros, porque estás discriminando a una forma organizativa abierta de las libertades del ser humano, que no es una condición de raza. Muchos piensan en el holocausto judío, un holocausto gitano. ¿Qué existe? Claro, no es solamente ese concepto. Pero eso ya sucedió al principio de la República, en Eswatini negro, pero si ahí es donde viene el problema. Hay que pensar, señores, Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, y voy a terminar ya, porque no, el padre de la patria. ¿Por qué da la libertad a los esclavos de forma tan acelerada? Había quebrado y la notificación de la quiebra tenía que salir de Santiago de Cuba para acabar. El tipo dijo, no pago. No pago. Entonces, esa historia linda existe, pero es que de ahí se eliminó un ejército de negros y mulatos. El primer fraude corporativo que hubo en La Habana está en la Giraldilla. La mujer miraba y ya sabía que el patrimonio estaba de lado allá. ¿Y quién lo hizo? Ningún. Y Pablo, el Partido Independiente de Color participó en las elecciones de 1908 sí, y obtuvo muy pocas votaciones. En otras palabras, había una fuerte intelectualidad de los negros que estaba en contra de eso. Moruda Delgado, Juan Alberto Gómez, y los votos fueron escasos porque en gran medida el cubano de la raza negra estaba más integrado tal vez al Partido Liberal sí, o al Partido Conservador. Eso fue lo que ocurrió, fue un fracaso político. ¿Cómo? Ángel, usted el próximo. Bueno, no voy a decir nada ya, pero en un plano especulativo estamos haciendo se ha marcado una diferencia entre discriminación y prejuicios. Yo recuerdo, cuando yo estudiaba Derecho, yo soy el background de la universidad. Y entonces, cuando yo estudiaba Derecho, el profesor de Derecho Constitucional, el profesor de Derecho Constitucional, pero entienda, tratando este tema, hizo una diferenciación entre la cosa legal, o sea que la discriminación era específicamente legal y que no estaba en la Constitución, pero que el prejuicio era un problema social que requería un tipo de evolución de la sociedad. O sea, él diferenciaba esas dos cosas. Yo creo que aquí también se ha marcado, y es bueno tomarlo desde un punto de vista especulativo porque se diría como punto de partida para estos esfuerzos. Lo segundo que quería decirle, otras cosas más, pero bueno, es una anécdota en que yo fui testigo de una peculiar discriminación. En este régimen cartista, yo fui abogado del Instituto Cubano de Derechos Musicales, que allí mandaban a menos que Tania Castellano, la esposa en aquel momento de la trompeta. Allí llegó un empleado, Rubén Amate, venía de París, era esposo de Candida Batista, una vedette negra cubana famosa en Europa. Ya mayor ella y él también, él consiguió un trabajito en el Instituto Cubano de Derechos Musicales por $127 que le daban. Entonces él se puso a hablar en la esquina con Gainza, otro autor musical, mal de gobierno, el empleado yo, y lo denunció a la Junta de Gobierno. Y yo fui testigo del juicio que le hicieron a él en el departamento de Cobo, en que le dijo a Tania Castellano, quiero que sepa, el compañero Amat, que un negro no puede estar en contra de la revolución. Yo me encontré después una pena terrible en la esquina, y oye, Amat, mi doctor, es la primera vez que me siento negro. Digo, esa anécdota, y lo anterior porque se puede tratar como una cuestión consensual. Una cosa es la ley, otra cosa es la evolución. Pido disculpas a los otros que quedaron con preguntas, pero nos están apagando. Le voy a dejar la última palabra bien para que se despida. No, bueno, yo darle las gracias y que lo más importante es esto, reconocer que existe, por lo menos para poder resolver esa Cuba futura, esa problemática que nos viene, es autorreconocer que existe el problema y sacarlo del silencio. Eso es importante. Bueno, la hemos pasado, por lo menos yo la he pasado muy bien con todos ustedes, les agradezco pues este rato.